prácticamente todo el mundo está alineado en el cuidado del medio ambiente. Lógicamente que sorprende estas declaraciones de, en este caso, el candidato a presidente por la Libertad Avanza, Javier Milei. Y, por supuesto, nosotros vamos a ir a las fuentes. Por supuesto, en este caso vamos a hablar con Lucas Michelou, codirector ejecutivo de Abogados Ambientalistas, que ya mismo le damos la bienvenida y muy buenas noches, Lucas. Omar y Marlene te saludan. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Omar, Marlene, mucho gusto. Un ¿Cómo gusto están? igualmente. El gusto es nuestro y bueno, aquí estamos, como seguramente lo estarán ustedes, sorprendidos con las declaraciones de Javier Milei, Lucas. Bueno, sí, no deja de sorprender, digo, las declaraciones, ¿no? Digo, de la ultraderecha que representa y encarna Milei y que, digo, tiene un claro enemigo, ¿no? Un catálogo que ha elaborado de enemigos donde el ambientalismo es uno de ellos, ¿no? Realmente preocupante, un negacionista del cambio climático en una crisis sin precedentes, una crisis climática, me refiero, sin precedentes, y con unas declaraciones totalmente desatinadas, por poner un término muy suave, en relación a el derecho prácticamente a contaminar los ríos, ¿no? Que ha declarado, en donde se preguntaba si una empresa contamina, ¿dónde está el daño, ¿no? Aplicando una lógica totalmente neoliberal, conservadora y mercantilista de la naturaleza, entendiendo a los ríos, en este caso a las cuencas o a los sistemas de cuencas, como no como bienes comunes y públicos, sino como bienes privados o privatizables, ¿no? Bueno, Lucas, y a todo esto, más allá de que a ustedes les produjo sorpresa por darle un tinte bastante like a la cuestión, ¿cómo vienen trabajando ustedes? ¿Cuál es la tarea que desarrollan, la titánica tarea que desarrollan prácticamente todos los días? Bueno, nuestra tarea fundamentalmente desde la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas es trabajar en red y acompañar a las comunidades en los territorios, ¿no? Generar fortalezas institucionales, acompañamientos en las luchas y resistencias ecoterritoriales y utilizar en este caso el derecho al servicio de los pueblos. Hoy tenemos, con este avance de la ultraderecha en nuestro país, además una tarea, como bien señalás, Omar, titánica, de resistir, ¿no? No solamente a la ultraderecha, sino a que pueda triunfar, ¿no? En las elecciones presidenciales, por lo que representa para el movimiento socioambiental en sus distintas vertientes o en sus distintas variables, y para lo que representa, digo, a la sociedad toda. Por lo tanto, digo, es un escenario sumamente complejo, en donde lo que te decía antes, ¿no? El negacionismo climático está enmarcado en una matriz ideológica ultraliberal que objeta, en definitiva, el rol regulador del Estado, y desde esa perspectiva, digamos que todo lo que supone un atentado contra la libertad de mercado, contra la libertad individual, bueno, es cuestionable, ¿no? Por este sector que encarna en nuestro país la libertad avanza, ¿no? Es complejo. Lucas, la verdad que como bien lo mencionabas es bastante complejo, incluso suena dañino para el medio ambiente, pero en un hipotético caso, desde tu opinión y más que nada por lo profesional, supongamos, ¿qué pasaría si Milei quedara como presidente electo con los ríos? Bueno, digo, ya lo has señalado, digo, los ríos, los suelos, la atmósfera, y uno basta no solamente escuchar a Milei y a sus declaraciones, sino inclusive a los voceros, ¿no? Y a los dogmáticos que permanentemente menciona Milei. Uno de ellos es Alberto Banega Lynch, ¿no? Un gran enemigo de la causa ambiental o de la causa socioambiental. Pero también hay que ver cómo ha funcionado la ultraderecha en otras latitudes y regiones del mundo. Pensemos el caso para, digo, el caso más cercano que quizás tengamos, que es el fenómeno de la ultraderecha en Brasil, que encarnó Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro, en su gestión,
no solamente persiguió y criminalizó la protesta y la resistencia ecoterritorial, sino que se convirtió en un gran enemigo de las comunidades de pueblos originarios, le sacó financiación y habilitó uno de los peores ecocidios que tuvo la selva amazónica, ¿no? Miles de millones de hectáreas arrasadas por el fuego que batieron récord en su gestión, precisamente bajo un mismo negacionismo climático, bajo un mismo de quitarle relevancia a los incendios. ¿Se acuerdan que dijo la selva amazónica es de los brasileros y nosotros tenemos el derecho, ¿no?, a usarla de esta forma? Pero también digo, pongamos por caso lo que sucedió en Estados Unidos en la gestión de Trump, donde Trump, como ya lo venía Bush padre e hijo, encarna también ese negacionismo climático, se termina retirando de un acuerdo muy importante que había logrado la comunidad internacional como el Acuerdo de París, se va a Estados Unidos, que es el segundo gran responsable de la crisis climática y de las contribuciones de carbono, y recién con la gestión de Biden en el 2021 puede retornar Estados Unidos, ¿no? Es decir, hubo ahí por lo menos 5 o 6 años de atraso en términos de los compromisos climáticos que había asumido Estados Unidos. Todo eso es lo que está hoy en riesgo en Argentina, ¿no? Están en riesgo los últimos bosques nativos que nos quedan, las últimas cuencas glaciares, periglaciares. Nosotros estamos advirtiendo que se observa detrás de este negacionismo fuertes intereses corporativos, en algunos casos ligados, por ejemplo, por grandes corporaciones petroleras o mineras, que son inclusive los que han construido siempre estos relatos o estas discursividades de negación, ¿no?, a la crisis climática y ecológica. Entonces, ese es un poco el marco general. A ciencia cierta no sabemos hasta dónde puede llegar porque es ciertamente impredecible lo que puede hacer la libertad avanza si llegara lamentablemente al gobierno. Lucas, contanos algunos datos, seguramente ustedes van a tener, ustedes estudian los datos lógicamente de lo que sucede con la contaminación ambiental, pero para tomar relevancia, contanos algunos datos de algunos ríos algunos cauces que vos te acuerdes y lo tengas a mano, que fueron en esta última época contaminados por empresas y que lógicamente ustedes pueden dar fe de eso. Sí, bueno, hay muchos. De hecho, hoy precisamente la gran disputa que hay a nivel mundial en términos geopolíticos no solamente se da en torno a ciertos minerales críticos que se postulan en el marco de la transición energética, sino en relación del agua. Los principales modelos extractivos hoy, el fracking, la megaminería, la extracción de litio, el agronegocio, están disputando los recursos hídricos. Y nuestro país tiene muchísimos casos en donde precisamente las empresas, al no existir delitos ambientales que puedan punir, ¿no?, satisfactoriamente la contaminación de los ríos, solamente tenemos la ley de residuos peligrosos, que es una ley muy potente para poder defender, ¿no?, nuestros sistemas de cuencas, pero podemos mencionar por caso la cuenca del río Paraná, por ejemplo, una de las cuencas, la segunda más importante a nivel latinoamericano y la más grande y más extensa de nuestro país, está altamente contaminado por un montón de fungicidas, de plaguicidas, de metales pesados. Bueno, en el marco de lo que fue la sequía que atravesó nuestro país, esta sequía que duró casi 3 años y descendió tanto la cuenca, pudimos observar la contaminación, por ejemplo, en el área metropolitana del Rosario, Gran Rosario, donde muchísimas empresas vertían sin ningún tipo de tratamiento estas cuencas, no solamente socializando la contaminación, esto que se ha denominado como las externalidades, sino además no teniendo ningún tipo de responsabilidad, ¿no? La cuenca del Plata es otro de los casos. Pongamos la causa más importante, emblema de nuestro país, que es la causa Riachuelo-Matanza. Ustedes recordarán muy bien, Omar y Marlene, esta es una causa que ha cumplido ya 15 años, ¿no?, que ha afectado a varias provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires, y que precisamente es una
de las primeras causas que resuelve la justicia argentina en perspectiva ambiental y que tiene que ver con la contaminación del riachuelo Matanza, ¿no? Podemos pensar también, por caso, la contaminación de la Barrick, ¿no? Cuando hizo ese derrame de cianuro atroz, escandaloso, contaminando inclusive zonas periglaciares. Es decir, para no extenderme tanto, la declaración de Milei no solamente es errónea, es incierta, sino que realmente una aberración en términos ecológicos plantear que existe el derecho a contaminar, ¿no? Algo que ni siquiera, digo, la derecha tradicional de nuestro país se ha animado, ¿no? Lucas, tengo mucho en cuenta justamente lo que nos comentás y realmente es importante tu opinión y te consulto más que nada. ¿Pensás que estas ideas que manifiesta Milei son productos digamos, desconoce el tema del medio ambiente, de los cuidados, o es una consecuencia de un desprecio hacia la vida, un cierto desprecio hacia la vida? Bueno, creo que es parte de un todo, creo que es un cierto, o sea, un claro desprecio a la vida, a la biodiversidad, ¿no? A la parte más humana que debemos tener todos los seres, pero creo que es parte de una estrategia. Milei representa lo peor de la vieja política, eso hay que decirlo, Claro. ¿no? Que obviamente, digo, a través de estas discursividades han logrado, digamos, capitalizar en alguna medida ese voto desencantado, ¿no? De enormes sectores populares, de clase media, que la están pasando muy mal y que Milei ha aprovechado, ¿no? Bajo este discurso anticasta o contra la casta o los discursos contra el Estado, las recetas más tradicionales que ha tenido nuestro país, por ejemplo, en los años 90, ¿no? Entonces, ese estilo insultante, denigrador, ¿no? Llegó de alguna medida al sentimiento de muchos ciudadanos y ciudadanas que han hecho este voto castigo o este voto de esperanza, según como lo vea, pero que es realmente una gran estafa, ¿no? A la confianza que la gente le está poniendo. Además, hay otro dato que no es menor. La enorme mayoría de los votantes de Milei, cuando uno analiza las propuestas de Milei, no comulgan con ese paquete de medidas que promueve Milei, no solamente contra el ambiente, sino, digo, contra la aportación de armas, contra el tráfico o contra la legalización del comercio de órganos, contra el cierre del CONICET. Pero todo tiene que ver con una estrategia que tiene la ultraderecha a nivel global, que en Argentina repite, digo, los mismos relatos, ¿no? El cierre del CONICET, por ejemplo, tiene que ver con un cuestionamiento a la ciencia, ¿no? Y Claro. a muchos científicos dignos, ¿no? Que hacen investigaciones tan importantes para nuestro país. Este cuestionamiento a la ciencia lo ha hecho, por ejemplo, decía antes, Trump en Estados Unidos para cuestionar la ciencia climática, para cuestionar los datos duros, ¿no? De la ciencia. Entonces, en nuestro país entendemos por qué Milei plantea el cierre del CONICET y al mismo tiempo niega la ciencia climática, ¿no? Digo, es parte de una estrategia electoral, proselitista, de capturar, de ir hacia la capturación de mayores niveles de votos, de mayores caudal de votos, pero que en el fondo lo que buscan, digamos, y lo que nosotros estamos viendo, es profundizar, ¿no? La fragilidad institucional que tiene nuestro país, inclusive la fragilidad institucional ambiental. Y vemos con mucha preocupación que esta situación, como sucedió hace muy poco tiempo, ¿no? La vicepresidenta de Milei, Victoria Villarruel, hizo un acto hace muy pocos días, reconociendo de algún modo, ¿no? A la peor dictadura militar que tuvo nuestro país en el marco de los 40 años de democracia, ¿no? Este acto de reivindicación de la dictadura es también otro denominador común que tiene la ultraderecha en Latinoamérica, en Europa y en Estados Unidos. Entonces, digo, esto es lo que se viene, una embestida contra los defensores y defensoras ambientales, una embestida contra el indigenismo, contra las comunidades de pueblos originarios, un dejar y hacer, ¿no? Al mercado y una desregulación profunda del Estado, ¿no? En sus funciones clave.
Lucas, muchísimas gracias por este tiempo que nos dispensaste. Bueno, realmente queríamos dialogar con vos porque lógicamente nos pareció como mínimo, polémica las declaraciones y bueno, queríamos hablar con alguien que entiende de la materia para que nos explique qué significa estas cuestiones, así que realmente te agradecemos infinitamente. No, muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Gracias. Igualmente, muchas gracias.